Mira, Ernesto, hay una preocupación. Es decir, hoy el Banco Central tiene una rueda de prensa, nosotros estaremos ahí, el gobernador del Banco Central va a dar las informaciones de la economía del año pasado. Todo apunta, según la información extraoficial que tenga, la economía creció entre 6 y 7%. Y la preocupación de muchos sectores es si en medio de esta campaña electoral podrán mantenerse las regulaciones, que el gasto público no se exceda y que pueda mantenerse controlada la economía. ¿Tú piensas que quienes tienen esa preocupación deben mantenerla o puede manejarse correctamente la economía en medio de la campaña electoral? Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación y felicidades y bendiciones oficialmente. Okay. Amén. A todos ustedes y sus oyentes. Amén. Bien, el tema económico siempre está en el tapete, así que el tema del crecimiento tiene muchos años que venimos discutiendo estos temas y hay que reconocer que la economía dominicana creció en el año 2015 saludablemente, por encima de la gran mayoría de los países de Latinoamérica, muy por encima de la mayoría de los países del mundo. Pero de ahí a decir que la economía creció más del 7%. Ahí, entre 6 y 7 tengo la información. Sí, entiendo que va a ser por encima del 7%. Incluso hasta posiblemente llegando al 7.5. Yo también tendría que ver las estadísticas. En todo caso, la deuda, ¿cómo impactó la deuda en el crecimiento? Aguanta un momentito esa pregunta para que responda lo de la preocupación. En todo caso, un crecimiento así sería el mayor crecimiento del mundo. Sí, crecemos más que todo el mundo. Sí. Más que China, que hace tiempo que estamos creciendo más. Y entonces eso llama mucho la atención. Porque cómo eso se traduce a generación de empleo, a generación de riqueza, etcétera. Y ahí hay una gran discusión, un debate que se ha. ¿Tú crees que creció, pero no tanto? Pienso que creció. Más de un 5. Alrededor del 4,5%, tal vez 5%. Uno no tiene la cantidad de estadística que puede disponer un banco central, entonces uno no se atreve a decir. La CEPAL habla de un 5%. Específicamente. Habla de un 5% la CEPAL en la proyección. Pero siempre crecemos un como que eres positivo. Pero en todo caso, la economía creció. Creció y nosotros tuvimos un gran ahorro en términos de pago de dólares al exterior, por ejemplo, con la reducción de los precios de los combustibles y del petróleo. La República Dominicana se ahorró unos 1.300 millones de dólares en pagos de importación de hidrocarburos y eso es muy positivo en términos de lo que el país puede hacer con esa plata. Igual sucedió en Centroamérica, porque si bien se reducen los precios de los bienes primarios, los commodities, y nosotros somos exportadores de bienes primarios, café, cacao, azúcar, oro, todo eso cayó. Lo que pasa es que el ahorro de los combustibles, de los precios de los combustibles. Claro, del pago del petróleo y los hidrocarburos nos fue muy positivo y eso ayudó a la economía dominicana. Entonces, aquí tal vez sería la pregunta que no aprovechamos esa coyuntura para hacer unos cambios fundamentales en la economía, esa coyuntura de ese ahorro importante en dólares, tal vez no lo aprovechamos este año para entonces crear unas condiciones más propicias para la inversión, etcétera. Tal vez ese sería, si bien debemos decir, sí, creció la economía, ahora una parte de la economía sabemos que está creciendo por el endeudamiento público, eso viene sucediendo del año 2001 para acá, y aquí no hay cuestiones de si un partido, si de otro, si esto es una cuestión ya es casi una política de Estado. No pero ha sido mayor ahora, Eduardo, quién está ahí, ha sido mucho mayor con el presidente Medina que con los gobernantes anteriores. Una incluso de las críticas fundamentales. Pero usted tiene que tomar en cuenta que, por ejemplo, el presidente Medina tuvo que asumir una parte de unos déficits fiscales que él no lo hizo. Y aquí yo no quiero hablar de política, es decir, la economía obviamente se relaciona con las políticas públicas y quienes están dirigiendo el Estado. Y esto es obvio, pero debemos reconocer que también el presidente Medina asumió una parte del déficit que hubo que financiarlo, porque los déficits, cuando usted gasta más de lo que usted ingresa, usted tiene que buscar un préstamo. Pero la deuda ha superado como en 8 veces el déficit, es decir, si lo ponemos al cambio. El tema de la deuda sigue siendo algo que sigue presionando a la finanza pública y presiona la incertidumbre de los agentes económicos en la economía, y eso es un tema que tenemos que ponerle atención como país,
No estamos hablando aquí de si es fulano, sutano. Esto es una cuestión ya que debemos verlo como país. Olvídese de quién y cómo ni cuándo. Tenemos una situación que hay que enfrentarla. Y si nos descuidamos, nos podemos dar un tallazo. Entonces eso hay que, como nación, es decir, eso hay que enfrentarlo. Y la preocupación por las elecciones y la estabilidad de la economía. El tema de la preocupación hacia futuro, el problema es que en la República Dominicana, todos los procesos electorales, todos los años electorales, se gasta más de lo que se está presupuestado. Y cuando usted combina eso con unas expectativas de ingresos que parece que van a ser menor de lo que se presupuestó, usted puede estar creando un problema en términos del manejo de las finanzas públicas. Porque ahora también el mundo también está cambiando. Ahora también cuando vayamos a tomar prestado no va a salir más caro que antes. Y eso va a tener un impacto en las finanzas públicas, no solamente este año, sino el año siguiente, el otro año. Y por eso es que estamos llamando a prudencia, y por eso hemos estado desde el centro de CRES, hemos estado proponiendo una ley de responsabilidad y transparencia fiscal que la presentamos junto con Fingus. Y está hoy día en la Cámara de Diputados, estaba en la Comisión de Economía, la pasaron a la Comisión de Deuda Pública, y esa es una legislación que obviamente se requiere voluntad política para estas cosas, porque muchas veces se piensa que es para poner una camisa de fuerza. No, es para crear un marco donde todos estemos claros y donde se va a manejar prudentemente con unas reglas fiscales que todo el mundo sepa y se atenga ahí, incluso los políticos, que puedan decir, mire, yo no puedo gastar todo lo que usted me está pidiendo, sector o población, porque yo tengo unas reglas de juego que yo tengo que enfrentar y que si las respeto va a ser mejor para todos nosotros. Perfecto. Y eso es lo que estamos proponiendo. Ernesto, ya las grandes empresas en su mayoría ya tienen su 2016 planificado y tomando en cuenta todas las variables, pero ¿qué recomendaciones tú puedes ofrecer a pequeños y medianos empresarios, tomando en cuenta que este año es electoral, y a profesionales independientes, de cómo enfrentar este año en términos económicos? Bueno, este año, de nuevo, tenemos algunos desafíos. Dijimos, por ejemplo, el tema de la parte internacional con una suba de los tipos de interés a nivel mundial. Eso va a ser un desafío que termina imponiendo un costo mayor internamente. Okay, pero ¿qué les representa eso a el pequeño empresario? Correctamente. Ahora bien, y quiero decir los riesgos para decir entonces un poco. El otro riesgo es es decir, cómo se va a manejar el gobierno en términos de finanzas públicas, que es lo que hablábamos en términos del gasto público, etcétera. En la campaña. Y dónde están las oportunidades para esos pequeños y medianos empresarios. ¿Cuál es su área? Dependiendo del área donde se está desarrollando. Ahora mismo, y aquí esto es un poco irónico, principalmente de una persona que cree en los procesos donde la persona intercambia libremente en términos económicos, decir, hay oportunidades en términos de campañas políticas. ¿Cuáles son los suplidores de diferentes áreas? La campaña política es una oportunidad para la propia economía. Es una oportunidad, pero es un reto también, ¿verdad? Porque hay unos desafíos importantes, pero para pequeño y mediano empresario incluso mueve la economía. Entonces, número uno, identificar las oportunidades. Número dos, tenga mucho cuidado con el endeudamiento. Trate de hacer negocios con inventarios, si es posible, de terceros y hacer pagos junto con los recibos de sus clientes. El tema de las cuentas por cobrar a los pequeños y medianos empresarios le está dando muy duro cuando tiene que cumplir incluso con el tema del anticipo, y la ITEVIS que tú tienes que pagar aunque no cobres. Un problema, y aquí un paréntesis, un problema que tenemos los pequeños y medianos empresarios en República Dominicana es que si cumplimos con todas las reglas de juego, tiene un problema para hacer negocio. Si hay que cumplir con todas las reglas de juego tributarias, laboral, etcétera, sale del mercado. Por eso muchos permanecen en la informalidad. Y estamos promoviendo la informalidad, en consecuencia. Entonces, el tema ahí, si está o no declarando, ya es otros manejos también. Entonces, pero son casos específicos, pero en general... Es decir, ¿qué declaro? ¿Lo que cobro o lo que facturo? Sí. Si yo facturo y declaro lo que facturo, debo pagarle a la institución tributaria, inmediatamente hago la factura. Sí. Si solo declaro, entonces estoy violando las normas. Si digo, bueno, espero cobrarla para declararla para poder pagar. Pero es la única opción que tengo. Identificar las oportunidades, Ernesto, tenga mucho cuidado con el endeudamiento. Y trate de parear los pagos con los cobros. En mi oficina yo tengo una regla a contabilidad.
no se le hace a un cliente, no se le hacen más de 3 facturas. Pues yo no puedo estar financiando ITEVI porque voy a quebrar. Entonces, 3 facturas. Si quieren la siguiente, entonces páguenme esas 3 y entonces. Pero fíjese qué es lo que sucede cuando. Porque es una irresponsabilidad eso. Pero aquí hay que tener claro que son las reglas de juego que nos están empujando a hacer estas cosas. Y por eso nosotros estamos diciendo, mire, las reglas de juego están haciendo muy costoso, hay que cambiar esa regla de juego. Eso es lo que ofrece Luis Abinader, eso es lo que Luis Abinader ofrece. Te está matando. Porque termina financiando todo eso, claro, con préstamos o bancarios o fuera del sistema. Que es la mayoría de los casos para pequeños y medianos empresarios. Ernesto, tú sabes que, pagando más de la cuenta. Yolanda. A mí realmente me interesa más tu opinión, saliéndonos un poquito de micro economía. ¿Cuáles serían las posibles implicaciones de lo que estamos viendo que está sucediendo en Venezuela en relación a la República Dominicana? Lo de Petrocaribe no nos impacta tanto por el precio, pero nosotros tenemos unos vínculos muy fuertes con Venezuela. Y esos vínculos no es nada más a través de Petrocaribe. ¿Cómo ves el tema? ¿Cuál es la mirada? Y agregarle ahí que el candidato Enrique Capriles dice, ahora con ellos mayoría en el Congreso, que quieren modificar o eliminar Petrocaribe. Sí, Petrocaribe ya no es un factor determinante en la economía dominicana. Petrocaribe, el año pasado, cuando compramos la deuda y los precios se redujeron, ya el financiamiento sería de unos 140 millones. De esos que hubiese correspondido, solamente el gobierno venezolano terminó prestando unos 80, 100 millones. Es decir, que hay factores incluso que en adición al tema de los precios, que ya se reduce sustancialmente el financiamiento de Petrocaribe, en adición a eso, los mismos problemas de Venezuela ya venían imponiéndole un costo muy alto para ellos hacer estos desembolsos y venía limitando. Claro. Ahora bien, debemos estar claros, Petrocaribe termina, pero termina muy pronto, porque eso es una cuestión unilateral de Venezuela. Se habla de acuerdo, pero no hay ningún acuerdo. Esto es simplemente Venezuela. Cuando decida Venezuela lo quita. Fue un acto de solidaridad extremo, es decir, Chávez dio más que lo que podía. Sería muy bonito creer que eso es solidaridad. Eso es tratar de manejar política internacional a través de estos países pequeños que no producen petróleo y con un caramelito envenenado no estaban asumir posiciones. No fue bastante útil, independientemente de todo. Pero tenga cuidado, porque estuvimos asumiendo deuda para financiar gasto corriente. Y acumulando. Bueno, al final. Entonces, yo no estoy tan seguro que esto es bueno para nosotros mismos. Es decir, imagínese que usted estuviera cogiendo un préstamo hipotecario de 25 años para usted pagar la luz y la gasolina de su casa. Bueno, pero el uso que le dio el gobierno es lo malo, el uso que el gobierno le dio. Si hubiéramos hecho inversión en infraestructura, esos 4.000 millones de dólares que se convirtieron en un 50%, fue lo que terminamos pagando. Exacto, hubiera sido una gran ventaja para el Estado. El tema está en el uso. El ciudadano pagó en la calle todo lo que consumimos, el combustible que consumimos, y esos recursos quedaron disponibles para la administración pública. Lo pudo usar en subsidio social, en inversión del tipo que la pudo manejar. Perfecto. Yo quiero preguntarte sobre el empleo. Hemos ido de Venezuela, sobre el empleo. Bueno, es que estamos en Venezuela. Entonces, el tema de Petrocaribe ya eso termina. Hay una preocupación ahora porque se creó todo un rollo alrededor de unos diputados que eligieron y ahora hay 3 que le quieren quitar a la oposición para que no quede con la mayoría calificada. Que permitiría una constituyente y la misma revocación de presidente y de Petrocaribe, pero lo de Petrocaribe puede cambiar con mayoría simple. Okay. La mayoría calificada era la que se requería para la constituyente, la revocación del presidente. Entonces, aquí el tema, ya Venezuela y República Dominicana, mucho del intercambio que tenía era básicamente con el tema del petróleo. Venezuela, el aparato productivo de Venezuela lo destruyeron básicamente, ahuyentaron capitales. Nosotros estamos recibiendo mucha inversión venezolana, entonces, eso sí. ¿Qué puede pasar? Eso sí. Yo creo que eso todavía no termina, porque la lucha de poderes y la incertidumbre en Venezuela todavía falta mucho para que se recupere y que se tenga, digamos, un cambio de actitud de no seguir saliendo, vamos a decirlo así.
ahora van a haber unos enfrentamientos importantes. De hecho, yo entiendo que la institucionalidad en Venezuela en los próximos meses puede deteriorarse aún más, aún con un Congreso opositor. Perfecto. Porque en la parte de la política desde el Poder Ejecutivo y manejando los otros poderes, el judicial, van a traer muchas complicaciones en ese país. Quiero preguntarte, Eduardo, sobre el empleo, sobre todo el empleo en los jóvenes. Se habla de que tenemos una tasa de desocupación para jóvenes en edad productiva bastante alta, y esto incluso nos produce lo que se llama la fuga de cerebro. Es decir, en una gran parte, yo que tengo hijos en la universidad, lo que me dicen es, bueno, yo quiero graduarme e irme, porque no ven oportunidades laborales en la República Dominicana. Sí, el tema del empleo es un tema importante que hay que abordarlo, y en el caso de los jóvenes sí sigue siendo un tema importante. Tenemos que tomar en cuenta una cosa: las estadísticas laborales en la República Dominicana incluyen en el mercado laboral los jóvenes desde los 10 años. ¿Desde los 10 años? Desde los 10 años. A diferencia de otros países que empiezan en los 14. Pero de 10 años tú no puedes contratar a... La OIT lo permite, y la República Dominicana, las estadísticas incluyen los 10 años. Entonces, pero no es que la OIT lo permita, o sea, reconoce esa situación, esas cifras. Aunque se trabaja en contra del trabajo infantil. Exactamente, así mismo es. Ya, sí, así mismo como una contradicción. Así mismo es. Entonces, sí, tú lo puedes interpretar así. Entonces, en el caso de la República Dominicana, siempre aparece mucho mayor el desempleo juvenil, por el factor de que hay entre 10 y 14 años, otros países utilizan 14, por ejemplo, entre 10 y 14, tú te vas a encontrar un desempleo muy alto, claro, obviamente. Estamos hablando entre 16 y sigue siendo 25 un tema años, que hay que tomar entre en cuenta. 16 y 25. Y ahí viene el tema de cuáles son las condiciones que estamos creando para atraer nuevas inversiones que puedan generar mayor empleo, mayores riquezas, porque el problema ahora, por ejemplo, con el tema de los salarios no van a incrementarse si todavía permanece un segmento de la población en desempleo, porque si no, sale y tengo un paquete de gente ahí que está esperando empleo. Entonces, ¿por qué van a aumentar los salarios si allá afuera hay un paquete de gente esperando que lo empleen por el mismo salario? Entonces, es un tema que tenemos que, no solamente para el tema del desempleo, sino si queremos ver los salarios incrementándose, tenemos que ver las condiciones para atraer inversiones nuevas en República Dominicana. Incluyendo controlar la frontera. Eso ayuda. Yo le voy a poner un ejemplo. Vietnam, que es una economía en transición, una economía emergente, asiática. Vietnam atrajo 14.500 millones de dólares de inversión extranjera directa el año pasado. 14.500 millones. Y nosotros en Centroamérica nos ponemos contentos cuando traemos 2.000. No. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros tenemos que implantar para atraer 10.000 millones de dólares que creen empleo? Eso es lo que tenemos que modificar la burocracia, bueno, que es lo que propone el candidato de la oposición. Bueno, pero aquí usted está en campaña política. No, yo estoy hablando de cosas objetivas. Porque tú tienes que dosifica eso. Entonces, el tema es cómo creamos, y no solamente de un lado, de todos. Porque al final hay que ir a un congreso, que hay que aprobar leyes, y ahí está todo el mundo. ¿Tú crees en la cifra de que se han creado 390.000 empleos, que ya que se cumplió casi la meta de los 400.000 en los 4 años, que lo va a decir hoy el Banco Central? Mire, con todo el respeto de todo el mundo que trabaja en estos aspectos, yo como economista, haciendo análisis objetivo, independiente, yo no sé si... ¿Y qué tipo de empleo estamos hablando? No, eso es una buena pregunta. Vamos a ver qué tipo de empleo, dónde. No sé, se me hace muy difícil pensar que en tan poco tiempo, en una economía como la dominicana, en las condiciones que hemos estado hablando, no hemos visto un incremento de la inversión extranjera directa de esa proporción que te pueda generar todos esos empleos, porque la economía dominicana es pequeña. Y entonces, ¿qué más usted está haciendo? ¿Cuántas más exportaciones usted está generando? Vamos a sacar el oro, que es solamente un proyecto de una empresa pero ¿qué tanto más estamos haciendo? ¿Qué tanto más estamos haciendo que ha generado? No sé. ¿Y dónde se ha generado? No sé. Eso yo creo que debe mantenerse en el debate.
de forma, aquí no es ni señalando ni criticando a nadie en específico, sino hay que mantenerlo en el debate y ver las cosas en su contexto y cómo son en perspectiva, para saber si eso es así o no, pero eso es algo que hay que mantener. Siendo realista, tomando en cuenta la inestabilidad política de Haití y gobiernos y sector privado de ambos países, Haití y República Dominicana, ¿es posible aprovechar más ese potencial que es el mercado haitiano en una relación de ganar-ganar? Sí, el problema es que del otro lado de la frontera hay una anarquía que no hay ningún tipo de autoridad ni de marco de regla de juego que usted pueda confiar y establecer relaciones comerciales de largo plazo. No es algo que usted lo hace con una persona que toda la semana le está cambiando las reglas y los términos. Entonces la respuesta es no. Entonces, ¿no se puede? Está difícil. Es difícil. No. Y por eso ¿Tú conoces el proyecto del Consejo Económico Binacional? Sí, conozco algo del proyecto. Que son los empresarios, no el gobierno directamente, sino los empresarios haitianos y los empresarios dominicanos, junto con los Vicini. Nosotros estuvimos ahí. Y parece un proyecto interesante en términos de creación de empleo. Pero eso es para otro mercado. Eso, de que las autoridades de ambos países garanticen las condiciones para seguir desarrollándolo. Ahí está la cuestión de cuáles son las reglas de juego que se van a implantar y que se vayan a establecer y que sean consistentes con el desarrollo de la economía de mercado, que es lo que se requiere para que se desarrollara empresas, y con esta nueva iniciativa y con unas relaciones, digamos, consistentes, armoniosas. Pero fíjese que en Haití ni siquiera unas elecciones se pueden hacer con una fecha establecida claramente. Es decir, hay un problema institucional en Haití y es que no hay instituciones. Ernesto, entonces, criticamos. Un problema es establecer relaciones de largo plazo de manera consistente. No, y que lo que se negocia en Puerto Príncipe se negocia en Santo Domingo, cuando llega a la frontera ya cambió, ¿eh? En el camino. En el camino hay problemas. Esa está buena. Ernesto, en la implementación es ya. Genial. Ernesto, se critica mucho, y en lo personal estoy de acuerdo con esa crítica, y tú has sido uno de los principales promotores de ella, sobre el exceso del endeudamiento. Ahora bien, propuestas. ¿Cómo nosotros cambiar ese modelo económico de endeudamiento constante año tras año en el presupuesto y empezar a hacerle frente a nuestros compromisos, sobre todo de carácter social, con recursos propios? Revisar el tema de las exenciones ha sido una propuesta, pero ¿cómo tú encaras esa situación? Bueno, aquí hay varios factores que hay que tomar en cuenta. Número uno está el lado del gasto público y está el lado de los ingresos, ¿verdad? De los ingresos fiscales. Del lado del gasto público, obviamente, creo que hay que hay que priorizar cuáles son las áreas del gasto que hay que fortalecer. El tema de una reforma del Estado se hace muy importante en estos momentos, desde mi punto de vista, de cómo se está abordando la burocracia, la cantidad de empleados, y todo lo que sale por fuera, digamos, que no son directamente contrataciones de empleados. Eso creo que hay que revisarlo. Todo el tema del gasto público y cómo priorizar el gasto público. Lo otro está en las reglas fiscales, en términos de cuáles son las reglas para gastar, para endeudarse, para asumir déficit. Y eso es parte de la ley de responsabilidad fiscal que hablamos. Lo otro tiene que ver con el lado de los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos que está percibiendo el Estado? Y si esos ingresos realmente son suficientes. Una forma de ver las cosas es incrementar los ingresos a partir de incremento de impuestos. Dale. El problema es que eso no ha funcionado en la República Dominicana ni en Pekín. Es decir, si usted aumenta... No, porque lo que usted está promoviendo es la informalidad. Exacto. Es decir, usted está promoviendo que se vayan a hacer transacciones fuera del sistema. Exacto. Cuando usted aumenta el ITEVI a 18, que es el tercer IVA más alto en América Latina, usted está diciendo al consumidor, el consumidor va a decir, oiga, señor vendedor, usted me lo vende sin ITEVI para yo ahorrarme esos 18. ¿Y el incentivo del vendedor cuál es? Ah, bueno, mira, buena idea, porque si lo saco del ITEVI la transacción, la saco del impuesto sobre la renta, págamelo en efectivo. Págamelo en efectivo y ahí hay un incentivo de parte y parte de hacer la transacción por fuera. Entonces, tenemos que tener claro que la única forma de incrementar los ingresos es simplificando el sistema y reduciendo las tasas para no crear su incentivo. Reducir las tasas. Realmente eso funcionó en la República Dominicana en el 92. Nosotros fuimos pioneros en tasas bajas. Y en Irlanda, esa fue una de las claves. Pero en el 92...
nosotros fuimos primero. Nosotros tuvimos la tasa de impuestos sobre la renta más baja. Bueno, no quiero decir que el mundo, porque estaba Hong Kong y otros que fueron adelante. De América. Pero en los países desarrollados tenían tasa de impuestos sobre la renta de 38 y 39% cuando nosotros estamos en 25%. Wow. Y hoy día los países desarrollados en promedio tienen 25% y nosotros subimos 29. A 29, 30, 29 y ahora 27%. Entonces nosotros tenemos que buscar otra vía para incrementar los ingresos y no es incrementando impuestos, porque eso está promoviendo la informalidad y están yéndose la economía, estamos promoviendo la economía. Perfecto. Bueno, una última pregunta. El tema obviamente la informalidad no puede ser una opción. El agro no ha dicho eso, no. Lo que te quiero decir es que el país que permite la informalidad es porque no tiene control de su estado de derecho. Todo formal, claro. No, aquí el 57% no paga impuestos y para mí ese es el mayor acto de corrupción de toda la historia. O se están creando una regla de juego que están promoviendo a que la gente, porque cuando tú cambias la regla de juego cambia la conducta. Sí, pero no puede ser una opción. Ernesto, tú no puedes tener la opción de pagar o no. Todo el mundo tiene que pagar. Se ha reducido la evasión. Sí. Pero tenemos el tema del agro, es decir, algunos sectores de la economía crecieron, el agro decreció un 4%, es decir, creció un 5% en el año anterior, el 2014, y en el 2015 crece un 1%. Es decir, que tiene, si hacemos una comparación, hay un decrecimiento. El agro es un factor importante en la economía. Nos apoyaba, por ejemplo, las exportaciones que se hacían a Haití en el sector avícola. Según las estadísticas nacionales, representa un 12% de la economía. Así es. Puede ser uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de la República Dominicana, desarrollar el agro en los sectores. Costa Rica ha hecho del agro un ente importante. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué papel puede jugar? ¿Qué cosas se pueden hacer desde ahí? Bueno, aquí hay un área de oportunidades inmensa para la República Dominicana. El área, todo el tema agrícola. Yo personalmente tuve un proyecto agrícola, producía y comercializaba fresas y lechugas romanas y otros productos menores. Pero hay unos incentivos perversos que están funcionando en el sector agropecuario en la República Dominicana, y eso es parte de la regla de juego que nosotros estamos diciendo que hay que cambiar. ¿Cómo incentivos perversos? Es decir, cuando usted tiene que hay gente del Ministerio de Agricultura que son los que venden la cabeza de ajo para que se produzcan, y la República Dominicana no es competitivo en ajo, hay un problema de incentivo perverso. Aquí diciendo de frente las cosas, ¿verdad? O cuando tú le das una contrata a una compañía de construcción y entonces le das una exoneración de combustible y después lo vende esa exoneración de combustible a un particular sin impuestos, también hay un incentivo perverso. Pero en el área agrícola hay cosas que hay que revisar, porque todavía nosotros estamos ya en un ambiente, señores, de tratados de libre comercio. Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, que mencionaron anteriormente, han aprovechado muy bien estos ambientes de libre comercio para crear plataformas agrícolas, y nosotros todavía tenemos un trabajo pendiente en esta área. Bien, gracias Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategia Económica y Sostenible, por esta interesante conversación, y como siempre estaremos dando seguimiento a todas estas cosas porque este año se ve interesante. Va a ser movidito. Sí, va a ser muy movidito. y se va a ir rápido. Como siempre. Rápido. Bueno, 9:59 en el Sol de la Mañana. Cambio y fuera, Vladimir.